Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el libro El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza. El capítulo número 4, comunicación y aprendizaje, la complejidad de la experiencia escolar, de Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi. Este capítulo es muy importante, casi esencial del libro porque habla de la comunicación, retomando el capítulo número 1 y 2, creo que lo toma, y además habla de las teorías. En este video nos vamos a concentrar en cuestiones centrales de la comunicación, en el mensaje educativo. Ellos presentan un esquema de los problemas de la comunicación, siempre en el ámbito educacional, los metamensajes y qué es el aprendizaje. Comenzamos entonces con el apartado número 1, que va a decir comunicación. Primero ellos presentan un ejemplo, es decir, un padre que dialoga con la hija y se va a reflexionar sobre este diálogo y los movimientos de manos que generan las personas cuando dialogan. Entonces va a decir, por un lado, ¿qué comunica la escuela cuando enseña? Y por otro lado, como les decía, citando el capítulo número 1, esta actividad educativa como un fenómeno comunicativo. Un fenómeno, ¿por qué habla de fenómeno? Porque dice que hay elementos que influyen en esa comunicación. La transmisión educacional como un complejo proceso social de construcción. Es decir, construyo un mensaje, pero a su vez el que lo recibe, el receptor, va a construir un significado de esa comunicación o de ese mensaje. Bien, las cuestiones centrales de la comunicación son, por un lado, la complejidad de la comunicación y de los mensajes escolares. La complejidad de la comunicación y de los mensajes escolares, por un lado. Por otro lado, va a decir la relativa independencia que hay entre lo que se enseña y lo que se aprende. Esto está muy ligado al causa-consecuencia que no se produce en el proceso de enseñanza. Es decir, no siempre que enseñe significa que el alumno va a aprender. ¿Está? Porque hay un montón de factores que influyen tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje. La relativa independencia que hay entre lo que se enseña y lo que se aprende. Y el tercer factor de esta comunicación es los factores y las características que definen la comunicación efectiva. Por ejemplo, el tono de voz. No es lo mismo decir, ¿podés cerrar la ventana? Que decir, ¿podés cerrar la ventana? El tono también define un mensaje. El primero era una orden, el segundo es un pedido. Misma construcción de una oración. Sin embargo, el tono, la forma en que yo lo expreso, da un mensaje diferente. Los factores y las características que definen la comunicación
efectiva. En el próximo apartado va a decir la complejidad del mensaje educativo. Siempre se comunica, es decir, y se aprende más de una cosa a la vez. Es decir, yo estoy enseñando la multiplicación, pero a su vez tengo una forma de explicarla, una forma de motivar a que el alumno sea activo, participe, conteste. Todo eso va a influir en el aprendizaje, pero también va a ser aprendizaje. Mi conducta, mi forma de hablar como docente va a ser contenido actitudinal, conductual y además del contenido académico. Bien, dijimos, próximo apartado, la complejidad del mensaje educativo. Siempre se comunica y se aprende más de una cosa a la vez. Bien. Dice que la acción de educar es un fenómeno comunicativo. Se trata de transmitir un mensaje sobre el orden y funcionamiento de las cosas. Ahí se refiere netamente a un contenido, un concepto o algo que enseñamos. La acción de educar es un fenómeno comunicativo se trata de transmitir un mensaje sobre el orden y funcionamiento de las cosas. Bien, por otro lado, les decía que va a presentar un esquema, va a decir que es el modelo Shannon. Tiene, disculpen, doble N. Shannon. De un sistema de comunicación. Va a decir, primero hay una fuente de información. Va a haber un transmisor, ya lo voy a explicar, bien contextualizado al ambiente educativo. Un transmisor. Por otro lado, va a haber una fuente de ruido. Y por otro lado, un receptor. Finalmente, un destino. Va a decir, en este proceso, fíjense la cantidad de factores que van a influir. La fuente de información para nosotros puede ser tanto la secuencia o la planificación de lo que voy a enseñar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner secuencia. Acá tengo la información, ¿sí? El transmisor es el docente, en este caso, o profesor. Fuente de ruido que va a influir en esa señal del mensaje. Por ejemplo, hay un turno que está, o un ciclo que está en recreo mientras estoy dando la clase. Hay un alumno que está golpeando o hay un susurro detrás o hay dos docentes charlando. Por lo tanto, esa señal se va a convertir en señal recibida.
¿sí? Una cosa es el mensaje y otra cosa es lo que se siente detrás, el ruido de fondo. El receptor, nos vamos a referir al alumno. ¿Y qué es lo que va a decir de todo esto para que llegue a destino? Va a decir que para que un mensaje sea bien recibido, implica disminuir los ruidos en la comunicación. Se va a centrar acá, este factor de distracción, para que un mensaje sea bien recibido. Ya les voy a dar un ejemplo. Implica disminuir los ruidos de la comunicación. Es decir, si estoy explicando ahora ya en este momento y de fondo se siente música, es un factor de distracción, pero a su vez va a influir en el mensaje que quiero transmitir. Por ejemplo, si sienten una música de fondo lenta, melódica, el mensaje va a ser otro recibido. Sin embargo, si escuchan una música de fondo más explosiva, metálica, etc., va a distorsionar de otra forma este mensaje. Y acá, en estos ruidos, es donde se va a originar los problemas de la comunicación. Problemas de la comunicación. Va a decir, por un lado, la comunicación es una compleja red donde todos se transforman en emisores y receptores. ¿Por qué? Cuando estoy dando clases, por más que los alumnos no hablen, cuando hacen gestos, movimientos o directamente no prestan atención y hacen otra cosa, están dando un mensaje o bostezan, por ejemplo. No están comunicándose en forma verbal. Sin embargo, el mensaje es, me estoy aburriendo. Si estoy bostezando, me distraigo por cualquier cosa. Entonces, hacer una clase activa y permanentemente que haya feedback, es decir, participativa, que el alumno conteste, responda, que el profesor haga esa participación. La comunicación es una compleja red donde todos se transforman en emisores y receptores. Por otro lado, va a decir, otro problema que se plantea, la comunicación tiene 3 procesos: transmitir la información, almacenar la información en el tiempo, procesar y elaborar esa información. Acá habla un poco de lo que es el aprendizaje significativo. Si tengo esa posibilidad de almacenarla y luego elaborarla, va a ser un aprendizaje significativo. La comunicación tiene 3 procesos. 2 y el tercero. El primero es transmitir la información. El segundo, almacenar esa información en el tiempo. La información en el tiempo. Y finalmente, procesar y elaborar. La información. Bien,
último problema de la comunicación va a decir lo siguiente. La naturaleza del mensaje no son solo mensajes explícitos, lo único que se comunica. El mensaje no siempre es coherente. Por ejemplo, la enseñanza autoritaria de los valores de la democracia. Por ejemplo, ahí da un ejemplo clarísimo. Si enseño de una forma totalmente verticalista, transmisionista, y a su vez estoy enseñando el contenido de los valores de la democracia. Entonces se contrapone el contenido con la forma de enseñar. Entonces, si volvemos más atrás en el ejemplo que di anteriormente, que dije que la forma en que transmito también va a dar un contenido de transmisión. Por ejemplo, una conducta. Bien, la naturaleza del mensaje no son solo mensajes explícitos. Lo único que se comunica. El mensaje no siempre es coherente. Por lo que les decía de la forma de enseñar. Vamos ahora a un tema muy importante que es los metamensajes. Me pareció muy interesante este concepto que trabajan los autores. Va a decir lo siguiente: mensajes que se transmiten en el mensaje. Mensajes que se transmiten en el mensaje. Y acá vamos a descomponer esta palabra. Meta significa más allá de ese mensaje. Es decir, no es lo mismo la forma en que estoy explicando ahora a hacer esto y decir, bueno, y como les decía, los docentes deben saber, ya esta postura, esta conducta está expresando algo. Estoy aburrido, estoy cansado de este tema, no estoy interesado, estoy cansado, por ejemplo. Bien, entonces va a decir, el docente debe saber esta metacomunicación y dar cuenta, o sea, ser conscientes de esa comunicación, de la perspectiva y de los sentimientos que voy a transmitir. Entender lo que el otro quiere decir realmente. No solo lo que yo realizo comunicando, sino lo que el niño me transmite cuando se comunica. Muy importante. Bien. Por otro lado, el apartado que les decía, ¿qué es el aprendizaje? Primero va a dar diferentes como características, como contextualizar esto de qué es el aprendizaje. Y luego lo va a definir. Va a decir, todos necesitamos ayuda para adquirir algún tipo de conocimiento. Esa ayuda se va a relacionar siempre con conceptos de mediación. Y cuando hablamos de mediación, de facilitador, de ayuda, hablamos de zona de desarrollo de la teoría de Vygotsky, ¿sí? Ese momento en que el docente, que es el sujeto más experto, va a ayudar al alumno, sujeto menos experto o novato. Dijimos, todos necesitamos ayuda para adquirir algún tipo de conocimiento. Por otro lado, va a decir, el propósito, y esa palabra es muy importante, de la educación
Es brindar a los aprendices la ayuda que necesitan para alcanzar niveles más evolucionados de desarrollo. Es decir, ¿por qué dice que necesitan? Porque recuerden que en ese andamiaje las características son, primero, que debe ser adaptado a las capacidades que posee el alumno o conocimientos previos, etcétera. Y por otro lado, porque tiene que ser temporal. Si yo todos los días me siento a ayudar a ese niño, lo que voy a lograr es anular su independencia y su autonomía para el aprendizaje, para la construcción de esos aprendizajes. Entonces, temporal, me necesita, ayudo, medio entre ese conocimiento y el alumno. No me necesita, me abstengo y dejo que él se equivoque como algo positivo siempre. El propósito de la educación es brindar a los aprendices tal cual lo dicen los autores, ¿sí? La ayuda que necesitan para alcanzar ayuda que necesitan para alcanzar niveles más evolucionados de desarrollo. Por otro lado, va a decir, hay disciplinas para entender el desarrollo de capacidades. Cuando habla de disciplinas, fíjense que nos remota directamente a lo que es la didáctica, que dice que es una disciplina que estudia el proceso de enseñanza. ¿Por qué disciplina? Porque se afirma o necesita otras ciencias como la psicología del desarrollo, que es todo lo que es la neurociencia, neuroeducación, perdón, también. La psicología del aprendizaje, son todas las teorías del aprendizaje, Vygotsky, Piaget, Ausubel, Bandura, etc. Y la psicología social, que nos va a decir cómo aprende ese niño, cómo construye conocimiento en sociedad. Hay disciplinas para entender el desarrollo de capacidades, como la psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y psicología social. Va a definir el aprendizaje, como les decía recién, y va a decir lo siguiente. Es una modificación relativamente estable de las pautas de conducta realizadas en función de lograr una adaptación al medio en el que vive el individuo. Fíjense que dice relativas. ¿Por qué? Porque se van cambiando de forma casi permanente. Es una modificación relativamente estable de las pautas de conducta realizadas en función de lograr una adaptación al medio en que vive el individuo.
Y finalmente, en esta parte, va a dar aclaraciones sobre todo este tema que venimos hablando de la comunicación, las conductas, etc. Pero más allá de eso, centradas en el aprendizaje. Va a decir, ¿a qué nos referimos con conductas? Fíjense que va como a desmenuzar esta definición. Cuando habla de conductas, dice, son acciones externas observables o internas, es decir, procesos mentales. Por otro lado, cuando habla de cambios de conducta estables, como les decía recién, son relativamente estables. Hay aprendizaje cuando se produce una mejor adaptación al medio, ¿sí? A ver, vamos a un ejemplo muy concreto. Si voy caminando y me tropezo con una piedra, ¿sí? Y vuelvo por el mismo camino y me vuelvo a tropezar, no hubo cambio de conducta, por lo tanto no hubo aprendizaje. ¿Se entiende? Existe una complejidad y diversidad de aprendizajes y acá siempre yo lo resalto. Todos aprendemos de formas diferentes, ¿sí? El aprendizaje supone una reconstrucción o reorganización de las conductas previas. Siempre nuestras estructuras o esquemas cognitivos previos se van a modificar ante un nuevo conocimiento o nuevo esquema, basado en la teoría de Jean Piaget. El aprendizaje pone en juego relaciones con significados y la afectividad. Siempre las emociones van a influir en mi aprendizaje. El aprendizaje modifica la relación que el individuo mantiene con los objetos del mundo. Esto también es muy importante. Por ejemplo, objetos que no sabíamos para qué sirven y al aprenderlos va a cambiar la conducta y a su vez ese efecto que realizo yo sobre ese objeto. El aprendizaje lo realizan los humanos y otros seres vivos. No es solamente particular del ser humano. Bien, este capítulo va a tener una parte 2 en las cuales vamos a tomar las teorías del aprendizaje que cita el capítulo, que son muy, muy importantes. Recuerden que para contactarnos pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok e Instagram como Aprendemos de Todo o por medio de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com.ar. Desde ya les pido que si les sirvió me regalen un me gusta, se suscriban y compartan. Desde ya, muchas gracias. Adiós.